En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Celebramos la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Fortalece en nosotros, Señor, la fe con que tu santo apóstol Bartolomé se entregó con generosidad a tu Hijo, y por su intercesión haz que tu Iglesia
sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Uno de los ángeles me habló y me dijo: ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, y sobre ellos 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de los 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos, en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio son todas las generaciones. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Purifica, Señor, mi corazón y mis labios, para que proclame digna y eficazmente tu santo evangelio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
Ayer el Evangelio nos mostraba la vocación de Pedro para ser cimiento, roca firme y sólida de la Iglesia de Cristo. Y veíamos cómo Pedro humanamente no reunía las cualidades para ser en un principio piedra y roca de la Iglesia, pero tenía dos cosas: conocía y amaba a su Señor. Y eso fue suficiente para que el Señor pusiera sobre sus hombros el peso de la Iglesia, le diera esa llave, ese poder de atar y desatar, porque le conocía y le amaba. De lo demás se encargó el Señor, y con el tiempo el Señor le fue haciendo capaz de llevar adelante ese ministerio, de confirmarnos a todos en la verdad. En él y en todos los apóstoles se cumple aquello de que el Señor no llama a los capacitados, sino que capacita a los que ha llamado, siempre y cuando en ellos, insisto, tengan conocimiento de Él y amor por Él. El Señor está dispuesto a hacer lo demás. Hoy la Iglesia nos presenta la vocación de otro apóstol, Natanael o Bartolomé, que vemos cómo al principio tiene serias dudas de que Jesús sea el esperado de los tiempos, el Mesías prometido. Pero Natanael tenía algo que el Señor vio en él: la transparencia, la verdad que había en su corazón y el deseo y la apertura de dejarse sorprender por Dios. Y estas cualidades hicieron que, a pesar de que él al principio dudara que Jesús era el Mesías esperado, con todo y eso el Señor lo llamara, lo eligiera, para poco a poco también capacitarlo para ser uno de estos cimientos, como dice la primera lectura que hemos escuchado, que la gran Jerusalén que descendía del cielo, que representa la Iglesia de Cristo, tenía 12 cimientos, cada uno de esos cimientos tiene el nombre de los apóstoles. Bueno, pues Natanael es uno de esos 12 cimientos de la Iglesia. Que su incredulidad inicial, vuelvo a insistir, no fue impedimento para que después fuera roca sólida y firme, donde se pusiera la columna de la verdad de la Iglesia de Cristo. El Señor lo que más le aplaude, lo que más le elogia a Natanael es su sinceridad. Este es un israelita en el que no hay doblez, la transparencia. Muchas personas a veces se asustan cuando tienen alguna crisis de fe y con mucha frecuencia me dicen: Padre, pues es que me asaltan dudas de fe. Pero eso no es ningún problema. El gran problema es qué voy a hacer con esa crisis de fe. Si me pongo a superarla por la oración, por la experiencia de Dios, por el estudio de la Sagrada Escritura, por el estudio del magisterio de la Iglesia, o si simplemente digo, bueno, tengo esa duda dejo que se acreciente, se acumule, se afiance y termine alejándome del Señor. Natanael dudaba de que era el Mesías porque él se apegaba mucho a lo que todavía en su tiempo se decía, y aún aquello que el Mesías tendría que nacer, que tendría que venir de Belén, y él escuchar que venía de Nazaret. Evidentemente había nacido en Belén, pero pues más bien todo el mundo ya lo ubicaba por el pueblo donde se había criado durante tanto tiempo y donde había vivido. Él de entrada dice: este no puede ser el Mesías. No es como lo dicen las Escrituras, no es como lo dicen los fariseos, no es como lo dicen los doctores de la ley, no es como lo dicen los letrados de las cosas de Dios. Yo no puedo creer en él. Pero Felipe lo reta y le dice: ven y verás. Es interesante cómo Felipe no le echa todo un rollo sobre Jesús, sobre el mesianismo, no le da toda una cátedra de Sagradas Escrituras para convencerlo. Simplemente le dice: ven y verás. ¿A qué le invita Felipe a Natanael? A que tenga una experiencia con Jesús. Después de esa experiencia con Jesús, Natanael tendría toda la libertad de decir: no creo, no le sigo y déjame en paz.
O tendría la libertad Natanael de decir, pues sí es, creo, me adhiero y le sigo. Pero Felipe estaba segurísimo que después de una experiencia con Jesús, Natanael se convencería. Qué importante es darnos cuenta que de nuestra fe no vamos a convencer a los demás, no siempre con argumentos racionales, no siempre con argumentos que dejen callados a la gente, no siempre con polémicas apologéticas. Las personas se convierten cuando tienen una experiencia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido convencer a los demás por razones, por alegatos, por mira, te voy a demostrar con, mira, aquí dice, mira, compara con, y vas a ver? Realmente no se convence nadie así. Lo que convence es una experiencia de Dios. Y lo que veíamos ayer en la Sagrada Escritura, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Qué es lo que está preguntando Jesús? Por una experiencia de Dios. Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Eso lo responde, claro, ayudado por el Espíritu Santo, pero lo responde también porque Pedro ha tenido experiencia de Jesús, ha caminado con Él, ha predicado con Él, ha descansado con Él, ha sido los testigos de los milagros de Jesús. Entonces, pero después de esa experiencia dice, tú eres el Hijo de Dios. Y cuando Jesús se da cuenta que Pedro tiene experiencia de Dios, eso le basta para confiarle a su iglesia. ¿Qué quiere Dios de cada cristiano? Experiencia de Dios. Un cristiano que no tenga experiencia de Dios, aunque sea un líder muy bueno, innato, aunque sea un predicador excelente y un orador maravilloso, aunque sea un buen maestro, si no tiene experiencia de Dios, ese cristiano es peligroso para la comunidad. Y a veces humanamente nosotros nos dejamos deslumbrar por esas actitudes o esas aptitudes más bien o capacidades humanas. Es que es muy buen líder, es que habla muy bien en público, es que es buen orador, es que es buen predicador, es que es buen apologeta. Sí, qué bueno que esas cualidades humanas nos deslumbren, pero si no tiene experiencia de Dios, a la iglesia no le sirven. Ya vemos muchos cristianos con muchísimas cualidades. En la iglesia hay buenos predicadores, buenos oradores. La gran pregunta es, ¿en la iglesia tenemos personas con experiencia de Dios? Sin duda que sí, bastantes. Pero sin duda que vemos otros cristianos que militamos en la iglesia de Cristo sin experiencia de Dios. Que lo conocemos de oídas, por lo que nos dijeron, lo que nos platicaron, lo que nos imaginamos. Y hasta citamos, es que un padre dijo, y es que yo escuché en una conferencia, y es que en un retiro espiritual, y podemos dar mucha razón de Jesús por lo que oímos, pero no por lo que vivimos, no por lo que experimentamos. Alguien puede hablar cosas maravillosas de un país lejano, porque ha leído, porque ha visto documentales, pero nunca ha estado allí, y entonces su experiencia es incompleta. Y entonces nunca terminará de convencerme más que cuando Él me diga, mira, yo estuve ahí, yo fotografié, yo disfruté de ese lugar, mira, así conviene. Es distinto. No basta un conocimiento enciclopédico de Jesús. No basta un conocimiento de catecismo, intelectual, de doctrina, que es necesario, por supuesto que sí, pero junto con esto es necesaria la experiencia de Dios. Natanael tenía mucho conocimiento, tanto que cuando le dicen, ¿es el Mesías? Dice, no, no es cierto, es de Nazaret y acá dice que de Belén, entonces no es, conocimiento tenía el hombre. Y luego más, cuando el Señor le dice, te vi cuando estabas debajo de la higuera, dice la Sagrada Escritura que muy probablemente lo encontró leyendo, estudiando debajo de esa higuera las Sagradas Escrituras. Y por eso Jesús le dice, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Es decir, Jesús le está diciendo, sí, sé que has investigado mucho de mí, has leído de mí, te ha interesado el tema, pero no tienes ni la mínima experiencia de mí. Por eso Felipe le invita, no le dice, mire, vamos a un curso bíblico, no dice, mire, vamos al instituto teológico, vamos a ver si sacas una maestría, un diplomado. No, dice, ven y verás. Y Natanael fue y vio y creyó. ¿Qué convirtió a Natanael en apóstol y testigo de Cristo?
no el conocimiento racional e intelectual, la experiencia de Dios. ¿Qué es lo que llevó a Pedro a dar su vida por Cristo, como a Natanael, como a los 12 apóstoles? No el conocimiento intelectual, sino la experiencia de Jesús. ¿Qué pide el mundo actual de nosotros los cristianos, miembros de la iglesia? Personas con experiencia de Dios. Habemos muchas personas que queremos convencer a otros de la fe por argumentos, por razón, por textos, por estudios bíblicos, por comparaciones, por apologética. No, así no convertimos a las... Bueno, nosotros no nos toca convertir a nadie, pero no somos buenos agentes de la conversión de los demás, sino hasta cuando los demás descubran que tú y yo tenemos experiencia de Dios, ellos se animarán a hacer esa misma experiencia y empezará su conversión. ¿Qué es la experiencia de Dios? Y con esto termino. Job, en su libro, tiene unos versículos que a mí siempre me han estremecido y me gustan bastante. Después de que Job ha experimentado a Dios, y por experimentado a Dios no significa solamente en los momentos buenos, conocemos de sobra la historia de Job, experimentó a Dios en lo próspero y en lo adverso, como dice el rito del matrimonio, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, en la vida y en la muerte. Job experimentó a Dios. Después de que vive todo ese drama de ser despojado de su esposa, de sus hijos, su ganado, sus tierras, pero que después el Señor le va devolviendo todo aquello, dice una frase Job: antes te conocía de oídas, ahora te han visto mis ojos. Ese versículo de Job, antes te conocía de oídas, ahora te han visto mis ojos, a eso se le llama experiencia de Dios. Qué bueno que ustedes y yo algún día lográramos decir: antes te conocía de oídas, por mi catequista, por el obispo, por el sacerdote, por lo que escuché en Radio María, porque lo leí en el semanario, porque en el Bíblico Católico me dijeron, porque en el Instituto Bíblico. Antes te conocía de oídas, pero qué bueno que lleguemos a dar ese paso y decir: ahora te han visto mis ojos. Son dos cosas muy distintas. Y puede haber alguien con 3 doctorados en teología, puede haber alguien que conozca el griego, el hebreo y el latín perfectamente para hacer las traducciones bíblicas, y puede ser que se muera con todo ese conocimiento sin experiencia de Dios. Y aquel que puede tener doctorados, maestrías, licenciaturas y los idiomas del mundo para conocer la lengua de la Sagrada Escritura, si no tuvo experiencia de Dios, ha desperdiciado y tirado a la basura 90, 70, 50, 30 años de vida que el Señor le haya dado. ¿Cómo sabemos que aprovechamos la vida? Porque tuvimos la experiencia de Dios, no solo el conocimiento. Y no estoy en contra del conocimiento, es necesario, y hay que leer mucho, y hay que estudiar bastante, y nuestra fe nos debe de apasionar para estudiar bastantísimo, pero que no nos contentemos con lo que sabemos, sino con lo que experimentamos de Dios en nuestra vida. Al final eso es lo que salva, al final eso es lo que da testimonio a los demás, al final eso es lo que convence, y al final eso es lo que nos lleva a dar el testimonio supremo de Cristo, incluso por el martirio, como lo hizo Bartolomé, como lo hizo Pedro. Que el Señor nos conceda la gracia de no conocerle solamente, sino de experimentarle, para que al final de nuestra muerte podamos decir como Job: antes te conocí de oídas, ahora te han visto mis ojos. Que así sea. Queridos hermanos, reunidos en un solo cuerpo, proclamemos los beneficios de nuestro Dios y roguémosle que atienda nuestras oraciones, incluso las que no sabemos expresar. Digamos con fe: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por el Papa Francisco, nuestro obispo José Francisco, por todos los presbíteros y diáconos y por todo el pueblo confiado a su servicio pastoral, oremos. Por todas las autoridades civiles y sus colaboradores para que promuevan el bien común, oremos.
por lo que se encuentran lejos de sus hogares, los que viajan, los migrantes y los prisioneros. Oremos. Por cuanto nos hemos reunido en esta santa asamblea para que crezcamos en la fe, la devoción, la caridad con el prójimo y el amor a Dios. Oremos. Pidamos por Jorge Gómez Becerra su salud, Luis Torres su salud, María Concepción Arrezola, familia Espinosa Hernández en sus necesidades, las necesidades de los sacerdotes por el fin de la pandemia, por todos los enfermos y sus familiares, por el personal de salud, los bienhechores materiales y espirituales. Por el eterno también pedimos por María Celia Ramos López, el eterno descanso de María del Socorro Chávez Orozco en su triduo, Sara Gómez Barragán, Raúl Pérez Hernández, ánimas benditas del purgatorio, Francisca Soto Gómez, y por las intenciones que cada uno tiene para esta celebración, oremos. Padre Santo, que sean gratos a tus ojos los deseos de tu iglesia suplicante, y que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos, por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en la fiesta del apóstol San Bartolomé nos obtenga por su intercesión tu ayuda generosa por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad, y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros.
cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio, consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo José Francisco, sus obispos auxiliares, Héctor, Juan Manuel y Engelberto, y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Bartolomé Apóstol, y en comunión con todos los santos,
te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz del Señor. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Al celebrar la fiesta de San Bartolomé hemos recibido la prenda de la salvación eterna y te pedimos, Señor, que sea para nosotros auxilio tanto en la vida presente como en la futura, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de San Bartolomé, se digne bendecirlos. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles. Que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hacer vida lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz.